Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Nota del autor. Este capítulo en los términos más simples es una escritura salvaje, pero me divertí mucho escribiéndolo y explorando una pequeña parte de la desintoxicación del alcohol de Shinjurou. Se oscurece durante la mayor parte de este capítulo, así que tenga cuidado, este no será tan feliz como el último capítulo. Espero que ustedes lo disfruten. Capítulo 2. ¿Tienes un poco de arroz en la cara, Shinjurou-san? Parpadeó ante esta declaración y notó que una mano suave se había acercado y acariciado su rostro mientras le limpiaba la comisura de su boca que contenía los granos. Sintió que su rostro se iluminaba de un rojo brillante ante la acción del gesto de la joven. Inclinó la cabeza hacia un lado en un gesto inocente mientras sus ojos rojo oscuro se entrecerraban al igual que sus largas cejas y su pequeña boca permanecía congelada en su expresión. Su cabello negro estaba recogido a un lado y elegantemente envuelto sobre sus pequeños hombros, lo que contrastaba con el tradicional kimono azul brillante que llevaba. ¿Pasa algo, Shinjurou-san? Tu cara está bastante roja. Ella dijo y él miró hacia otro lado, mirando las hojas en el suelo para evitar el contacto visual con ella. La mano en su mejilla cayó y el ritmo de su corazón disminuyó como si ella lo controlara. Claramente no tenía idea de cuánto su toque aceleraba su corazón. Estoy bien, dijo con toda la seriedad que pudo ofrecer, y ella frunció el ceño ante esto. Sé que estás muy ocupado peleando, Shinjurou-san, pero aún así me gustaría verte. Ella dijo y sus propios ojos se agrandaron ante sus honestas palabras, volviendo la cabeza en su dirección. Incluso si simplemente me escribieras, aún así te lo agradecería. Se le estaba confesando. A mí también me gustaría verte más. Gritó, sin siquiera darse cuenta de lo fuerte que sonaba cuando las pocas personas que estaban dispersas se giraron para mirarlos con extrañeza. Tragó saliva y se aferró a su orgullo mientras optaba por levantarse del taburete y pararse encima de ella. Sus ojos ahora estaban muy abiertos por la sorpresa cuando él se inclinó hasta el nivel de sus ojos, agarrando sus suaves manos entre las suyas callosas. Si no te importa esperar, me gustaría perseguirte, Ruka-san. Él continuó exclamando y ella lo miró fijamente antes de que una pequeña sonrisa floreciera en sus rasgos. No me importaría, Shinjurou-san. Soy una mujer paciente. Ella dijo y él sonrió ampliamente. Gracias por esta oportunidad. Me aseguraré de ser digno de ti, dijo y su agarre en sus manos se apretó significativamente. ¿Estás seguro de que ya eres digno, Shinjurou? Su expresión cayó ante el cambio de voz y su mirada que se había detenido en ella ahora notó que ella había cambiado. Su rostro se había hundido significativamente y sus ojos lo miraban con decepción, mientras la sangre goteaba por el rabillo de sus ojos. Parecía haber envejecido al menos una década y sus manos ahora eran prácticamente piel y huesos. Ella había cambiado a su forma en el lecho de muerte. Él soltó sus manos de las de ella en estado de shock y sus ojos se agrandaron mientras caía, su corazón se aceleró ante el cambio repentino. Ella se paró sobre él ahora y el paisaje cambió, reemplazando ahora el cielo abierto por el techo oscuro de la finca Asira de las Flamas. El shoji estaba cerrado y no entraba luz en la habitación ya que ahora estaba acostado en el futón vacío en el que su amada había muerto. Ella había venido a empujarlo al infierno, no. Te permitiste convertirte en una desgracia. Arruinaste a nuestra familia con tu dolor. Torturaste a nuestros hijos y los obligaste a crecer solos. Dejaste que se cerraran y los lastimaste. Permitiste que Kyoujurou muriera, eres un desperdicio. Deberías haber tomado su lugar. Él no merecía la muerte. Tú mereces estar en su lugar. Ella le dijo y con cada palabra que le dijo, él supo que tenía razón. ¿Por qué no pudo haber muerto? De repente, el peso de una espada fue colocado en su mano derecha, sintiendo como si el peso del mundo entero la sostuviera. Miró hacia la famosa espada con la que él también una vez se enfrentó a los demonios y los mató. La espada carmesí lo llamó y supo lo que tenía que hacer. Inclinó la cabeza avergonzado porque no brotaban lágrimas de sus ojos, ya que no merecía ninguna por los crímenes por los que compitió.
colocó la hoja para apuntar a su estómago y supo que ya no había sentido ninguna vacilación cuando hundió la hoja en su cuerpo, tirando de ella de izquierda a derecha. Podía sentir el dolor goteando por su cuerpo mientras la sangre se filtraba de su herida en un charco enorme y manchaba su yukata mientras sangraba en el suelo. Contuvo el aliento y miró hacia abajo mientras podía ver sus propios intestinos a través de la herida. Sufre. Sufre, Rengoku Shinjurou, por la vergüenza que has traído. Ella susurró y él supo que prolongaría su muerte, asegurándose de que pudiera sentir cada momento mientras su vida se extinguía. Se merecía cada momento de dolor por lo que había hecho. Padre. Por favor, déjame que muera. Tenía que compensar todo lo que había hecho y no había excusa para que mirara hacia arriba. Padre, por favor, despierta. ¿Por qué la voz de su hijo menor le rogaba que despertara? ¿No era esta la realidad que había buscado? Lo había lastimado mucho más de lo que jamás merecía. Su voz y sus burlas lo llevaron a ser un monstruo de hombre. Padre, es solo una ilusión. Por favor. Su cuerpo ahora comenzó a temblar como podía, la vida se le escapaba y sus manos parecían mucho más pálidas de lo que jamás había visto antes. Agoniza y retuércete, Shinjurou. Nunca volverás a tener mi bendición. Nunca volverás a escuchar a Kyoujurou. Nunca volverás a escuchar a Senjurou. Hombre patético, nunca volverás a verme. Tú te has buscado esto. Nada alguna vez te traerá felicidad. Ella siseó y él sonrió débilmente ante esto mientras sentía que las lágrimas corrían por sus mejillas y una sonrisa desinteresada tocaba sus mejillas. Eso está bien. Si debo sufrir, entonces caminaré por ese camino. Si no vuelvo a tener noticias de mis hijos, entonces lo merezco. Nunca merecí nada de su amabilidad después de que te perdí. Así que si debo regodearme en mi dolor y arrepentimiento, que así sea. Si no te vuelvo a ver, lo aceptaré. Él se lo dijo y finalmente, el dolor había llegado a un entumecimiento y sus ojos se cerraron, dejándose llevar a los abismos del infierno. Los ojos de Shinjurou se abrieron lentamente y miró fijamente un techo desconocido, dándose cuenta de que ya no estaba en la finca sino en otro lugar. Se sentía como una absoluta mierda, su cabeza se sentía pesada como si estuviera en una niebla y el sudor cubría todo su cuerpo, haciéndolo sentir asqueroso. Lentamente se levantó, notando que se había puesto un traje blanco de hospicio y se acostó en una cama en lugar de preferir un futón. La confusión en cuanto a dónde estaba trajo molestia a sus rasgos y miró a su lado, viendo una vía intravenosa goteando en su muñeca, pero junto a ella había un taburete vacío. Alguien lo había estado observando. Le palpitaba la cabeza y lentamente se quitó las mantas, colocando los pies en el suelo de madera. El toque en sus pies descalzos provocó que un escalofrío le recorriera la columna, pero comenzó a moverse nuevamente, dirigiéndose en dirección a la puerta cerrada. Tenía que ir y ver si esto realmente era la realidad. Se detuvo cuando sintió un tirón en su muñeca antes de darse cuenta de que tenía que quitarse la vía intravenosa para seguir caminando. Elige sacarlo de su cuerpo y un pequeño hilo de sangre goteó, pero no le importó. Se las arregló para tropezar hacia la puerta, con náuseas en el fondo de su garganta, pero se las tragó. Abrió lentamente la puerta y quedó prácticamente cegado por lo brillante que era, la molestia fluyó dentro de él ante esto. Salió y observó lo infinito que parecía el pasillo, pero decidió bajar hacia la izquierda con la esperanza de conducir al exterior. Shinjurou. La voz de su esposa hizo que se detuviera de dar el siguiente paso y su corazón latía con fuerza contra su pecho. Lentamente se volvió hacia ella y la vio parada más abajo en el pasillo, con los ojos fijos en los de él mientras vestía su familiar kimono azul claro. Ella no tenía expresión en su rostro mientras lo miraba y él soltó un suspiro, apoyándose contra la pared. Shinjurou, dijo de nuevo y de repente estaba a su lado, mirándolo con una expresión solemne. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? No estaba seguro de lo que ella quería decir. Acababa de abrirse el estómago en su sueño o lo que fuera hace unos momentos. Quería que él volviera a hacer eso. Ella le sonrió y sus manos se acercaron a su rostro, su tacto era tan suave y cálido que casi lo dejó sin aliento. Protegerás a nuestros hijos, ¿verdad? Me prometiste cuidarlos. Ella dijo y él se lamió los labios, tratando de recordar ese tiempo en el que le había prometido.
Probablemente fue justo antes de su fallecimiento. Kyoujurou necesita ser salvado de su destino para que Senjurou tenga a su hermano. Puedes hacer eso por mí, ¿verdad? Ella se preguntó y él permaneció quieto antes de asentir, incapaz de invocar una respuesta verbal. Sus manos se apartaron de su rostro y él quiso agarrarlas y sostenerla contra su pecho como solían hacer, pero apenas podía mantenerse de pie. ¿Puedes hacer eso, padre? ¿Realmente puedes salvarme? Su estómago cayó ante la voz de Kyoujurou, que había aparecido detrás de él y en el momento en que parpadeó ante esto, la visión de su esposa había desaparecido. Eligió intentar ignorarlo aunque sabía que su hijo lo seguiría mientras se movía por la finca. Su respiración era dificultosa mientras avanzaba, mientras el sonido húmedo de la sangre goteando resonaba justo detrás de él. ¿Decidiste ignorarme otra vez? ¿Qué clase de padre eres? Sabes los pecados que has cometido. Sabes que podrías haber detenido esto si nunca hubieras cogido esa maldita botella. ¿Podrías siquiera mirar lo que me has hecho? Su hijo continuó menospreciándolo y burlándose de él, pero él siguió adelante, sabiendo que si se atrevía a mirarlo no querría moverse nunca más. Lo siento, Kyoujurou. Murmuró en voz baja mientras se acercaba a una curva, viendo otro pasillo pero algo se movía allí. Lo siento. ¿De qué me sirve eso ahora que estoy muerto? Tu lástima no es nada. ¿De qué me ha servido alguna vez? Deberías haber estado allí. Eras el asirá de la flama antes que yo. Ahora, mírate. Un desperdicio de espacio. Un desperdicio de potencial. Un desperdicio de vida. Kyoujurou continuó reprendiéndolo y se mordió el labio mientras continuaba, ignorando la presencia inminente detrás de él. Las puertas se alinearon contra el pasillo por el que caminó y el sonido de la sangre goteando resonó más fuerte detrás de él. ¡Qué hombre tan patético eres! No es de extrañar que tu propia madre se haya suicidado. Se congeló ante esas palabras y su mirada se detuvo en el suelo, su cuerpo temblaba, ya que había mantenido ese conocimiento bajo llave tras puertas cerradas. Se paró frente a una puerta shoji, cuando cambió la arquitectura, y le tendió una mano temblorosa, sabiendo ya lo que había detrás. ¿Cómo podría olvidar la forma en que su madre se había cortado el cuello? La puerta se abrió y frente a él, una habitación pequeña pero familiar de su infancia, tenía a una mujer tirada en el suelo, con el cuello cortado y la sangre manando de la herida. Manchó su kimono blanco de rosa y sus ojos marrones no tenían vida en ellos mientras su mano agarraba con fuerza una espada tant. Su largo y elaborado cabello negro que estaba atado tenía la raíz de una cola de caballo dividida en dos partes que formaban la forma de un 8 lateral, mientras que las puntas de la cola estaban enrolladas alrededor de la raíz y sujetadas con el amado Viravira Kansasi de colores y cuentas blancas, que le había regalado una vez cuando era niño, también estaba oscurecido por su sangre. El tatami del suelo absorbió su sangre como una esponja y él simplemente la miró fijamente, sabiendo que ella se había ido en el momento en que abrió la puerta. Cierto, él también fue el culpable de su muerte. Sus queridos hijos mayores habían muerto en la batalla y lo único que le quedaba era él. Rengoku-san cerró la puerta de golpe y se giró en dirección a una voz desconocida, viendo a una chica un poco mayor que la edad de Senjurou con ojos azul profundo que se desvanecieron a un azul más claro con pupilas rectangulares blancas, mirándolo con una mirada de preocupación o inquietud. Su cabello estaba dividido en dos colas con dos clips de mariposa azules, para mantenerlos en clips mientras vestía el traje estándar de Demon Slayer con un vestido de enfermera blanco encima. Kansaki Aoi, la chica a la que cortejaba el chico de la cabeza de jabalí. ¿Qué estás haciendo arriba y dando vueltas, Rengoku-san? Deberías estar en cama descansando. Ella dijo mirando su brazo, donde estaba presente la sangre de la extracción de su vía intravenosa. Ella suspiró ante esto y comenzó a caminar hacia él, pero él retrocedió 2 pasos, sabiendo que ella estaba tratando de hacer que regresara. Pero necesitaba salir de esa habitación para ver si era verdad. ¿Verdad? Sabes que estoy muerto. Has visto mi cadáver. Has visto a todos los demás que perdieron la vida ese día. Kyoujurou gruñó detrás de él y agarró su mano con fuerza, sus uñas perforaron su piel. Rengoku-san, ¿estás bien?
Preguntó Aoi y él entrecerró los ojos, la molestia saliendo a la superficie porque ella estaba preocupada por su bienestar. ¿Qué quieres decir? Estoy bien. Él le siseó y un dolor de cabeza lo golpeó, sabiendo que debería ser más amable con la chica, pero estaba exhausto de que le preguntaran si estaba bien. Hacía algún tiempo que no se encontraba bien. Has estado destrozado desde que eras niño, padre. ¿Cómo no podrías estarlo con lo de tu infancia? Se giró para mirar a su hijo y vio una aparición de él, con un agujero en el pecho que tiñó el suelo de rojo con su sangre. Su boca goteaba sangre mientras su ojo izquierdo estaba completamente roto y sangrando también. Su uniforme negro estaba cubierto con su propia sangre y ni siquiera su cabello se salvó de la sangre. Su único ojo bueno lo miraba como si lo odiara con una rabia ardiente y su expresión era algo que normalmente nunca usaba: ira. ¿Qué tienes que decir? Dígame, padre, ¿qué le puede decir al niño que le falló? Se burló de él y le sonrió a su padre. No pudiste hacer nada bien en tu vida. Cierra la puta boca. Explotó y golpeó la pared con el puño, astillando la madera. Eso ya lo sé. Sé que debería haber seguido adelante y nada de esto hubiera sucedido. Podía escuchar llamadas distantes para él, pero no pudo responder más cuando el cadáver de su hijo levantó una ceja ante esto. ¿En serio? ¡Qué patético eres! ¿Cómo puedes decirme que deberías haber cambiado? Llegas demasiado tarde. Mira toda la sangre que tienes en las manos. Kyoujuro continuó y el rugido de una salpicadura lo cubrió, sus ojos muy abiertos mientras el rojo se hinchaba sobre sus ojos y cubría todo su cuerpo. Estaba manchado hasta los huesos con tanta sangre. Rengoku-san. Necesitas recostarte. Tu presión arterial está aumentando. La voz de Aoi logró llegar hasta él por un segundo antes de que se viera obligado a mirar a Kyoujuro, cuyos rasgos parecían tan retorcidos en su rostro. Ahora, eso te conviene mucho más, padre. ¿Realmente crees que puedes compensar cualquier cosa con lo empapado que estás? Dijo Kyoujuro y ahora estaba a solo unos centímetros de él, mirándolo cara a cara. No puedes hacer nada bien. No puedes proteger a tus hermanos. No puedes proteger a tu madre. No puedes proteger a tu padre. No podrías haber protegido a tu esposa. No podrías haberme protegido a mí. Debes saber que no puedes proteger a Senjuro. Le fallarás como el resto de nosotros. Cayó de rodillas cuando el pensamiento de Senjuro muerto se formó en su mente. Tantas posibilidades parpadeaban ante él cuando pudo ver a Senjuro, asesinado por demonios, cortándose las muñecas, muriendo por accidente, alguien matándolo por estar en el camino. Padre. La voz de Senjuro lo sacó de sus horribles pensamientos y miró hacia atrás, viendo a su hijo menor corriendo hacia él con aparente preocupación en su rostro. Parecía más joven de lo que recordaba la última vez, algo de grasa de bebé todavía en sus mejillas, y su estatura más baja desde la última vez que lo había visto. Padre, ¿estás bien? Estabas en la cama la última vez que revisé. Senjuro exclamó y la preocupación brotó de él mientras Shinjuro simplemente lo miraba fijamente, su mayor todavía susurraba inseguridades sobre lo que podía hacer por él. ¿Por qué debería preocuparse por ti? Te negaste a reconocerlo y ahora abusaste de él. Deberías simplemente abrirte el estómago allí mismo, delante de él, aunque esa ni siquiera comenzará a ser la expiación que deberías entregarle. Padre, estás escuchando voces. No son reales. Es solo porque tú. No te molestes. Senjuro es mucho más ingenuo al tratar de ayudarte. Ya sabes. El comentario lo hizo hervir de rabia. El regalo de Senjuro fue ser bendecido con un alma amable y suave. No digas eso de él. Gritó y azotó a la aparición de su hijo, cuya expresión cayó ante esto, con las cejas caídas y simplemente lo miró fijamente como si estuviera sorprendido de escucharlo responderle. Padre, ¿qué estás? Senjuro cuestionó pero Kyoujuro se arrodilló ante él, la herida vacía en su estómago mirando a su padre. ¿Por qué me respondes? No deberías responderme después de lo que has hecho. Dijo y luego miró su pecho mientras sentía una fuerte presión como si no pudiera respirar, y una sonrisa torcida floreció en los labios de Kyoujuro. Sus dientes estaban teñidos de rosa, e incluso su ojo que estaba dañado se abrió, revelando que el ojo estaba reventado con fluidos que goteaban por su cara y también se podían ver algunos huesos pequeños.
¿Qué tal si te callas ahora y te mueres?, sugirió, y Shinjuro simplemente se dejó caer, agarrándose el pecho mientras el dolor se irradiaba a sus brazos también. Senjuro de alguna manera había logrado atraparlo, y gotas de sudor gotearon de él y prácticamente mancharon la ropa de Senjuro con la cantidad de sudor que tenía a través de la ropa que llevaba. Se estaba desvaneciendo. Estaba realmente muriendo esta vez. El último pensamiento que tuvo antes de escabullirse fue que Senjuro había sido testigo de lo ocurrido y si fallecía, este sería el último recuerdo que tendría de su padre. Rengoku Kyojuro, preséntate en la finca mariposa. El Asira de la flama dejó de caminar para mirar a su cuervo Kasuga y con una ceja cuestionable levantada sobre por qué ahora lo estaban enviando lejos de la misión que acababa de recibir hace 3 días. Le sonrió al cuervo cuando aterrizó sobre sus hombros y notó que el cuervo lo miraba con preocupación. ¿Qué pudo haber pasado en 3 días? Rengoku Shinjuro sufrió un ataque al corazón esta mañana. Su sonrisa desapareció de sus rasgos y la preocupación lo invadió ya que ni siquiera esperaba que algo así le sucediera a su padre. Su corazón prácticamente se congeló en su pecho mientras intentaba imaginar qué había causado tal reacción. Él se encuentra en condición estable en este momento, pero Kochou Shinobu te ha pedido que regreses en caso de una situación grave. Tu misión ha sido entregada a Iguro Obanai. Por favor, regresa rápido. Su cuervo continuó y el aliento que tenía atrapado en la garganta fue liberado al escuchar que su padre estaba en condición estable. Ya estaba regresando corriendo, sin preocuparse por su propia salud porque sabía que tenía que regresar. Su padre se había ido justo antes de que él se fuera. Había sabido que algo andaba mal con él. Rengoku Senjuro agarró con fuerza sus pantalones a cama mientras miraba a su padre, quien ahora estaba estable con múltiples vías intravenosas pegadas a su cuerpo y algo que controlaba su pulso, asegurándose de que no se estancara nuevamente por lo rápido que era. Fue como antes. Sus ojos dorados a rojos simplemente observaron los rasgos de su padre, viendo cuánto más tranquilo estaba desde que lo atrapó. Definitivamente estaba discutiendo con alguien cuando lo encontró. Senjuro se mordió el labio mientras miraba hacia otro lado y vio los colores del cielo desvaneciéndose en tonos de azul y púrpura desde una ventana afuera. Sus cejas se arquearon al tener que conseguir que alguien fuera a buscar el cuervo Kasuga de su hermano y anunciara el destino que le había sucedido a su padre. El sonido de la puerta abriéndose llamó la atención de Senjuro cuando luego se volvió hacia ella y vio a la Asira insecto sonriéndole. Sus grandes ojos morados lo miraban con preocupación y su cabello negro a morado oscuro, que le llegaba hasta los hombros, peinado en la parte posterior de su cabeza en un moño plano yakaimaki con un adorno de mariposa blanco y morado. Llevaba el uniforme estándar con un kyan con patrón de mariposa blanca adornado con cintas blancas y cabello blanco con un patrón de alas de mariposa. Buenas noches, Senjuro-kun. He venido a ver cómo está tu padre. Ella anunció y él simplemente asintió mientras ella se acercaba a ambos. Él permaneció en silencio y observó cómo ella había contado el pulso de su padre mientras al mismo tiempo levantaba sus párpados y los iluminaba con una pequeña luz para ver si había alguna reacción por su parte. Bueno, parece que su ritmo cardíaco ha disminuido y sus pupilas están reaccionando a la luz, así que es una buena señal, Senjuro-kun. Ella le informó y él asintió nuevamente mientras miraba a su padre. Su sonrisa desapareció y pensó en lo preocupado que parecía estar por su condición. Había sido testigo directo de cuando ocurrió el infarto. Sin embargo, lo extraño fue la calma con la que había reaccionado. Senjuro-kun llamó Kochou y parpadeó para salir de sus pensamientos. Un pequeño sonrojo apareció en sus mejillas al darse cuenta de que se había distraído brevemente. ¿Has comido desde que lo trajimos? Abrió la boca para decir sí, aunque eso hubiera sido mentira, pero su estómago respondió por él con un gruñido. Su sonrojo subió a sus rasgos y desvió la mirada avergonzado mientras Kochou se reía entre dientes ante esto. Ven ahora, ya te han preparado una comida. Ella insistió, pero él miró a su padre, claramente no quería separarse de su lado desde lo que había sucedido ese mismo día. ¿Preferirías que las chicas te trajeran la cena, Senjuro-kun? Ella preguntó y él asintió, con las manos todavía agarradas con fuerza a sus pantalones. Sí, por favor. Me gustaría estar al lado de mi padre hasta que despierte.
Él respondió y ella asintió con un pequeño zumbido, luego agarró el portapapeles que estaba en la base de la cama de su padre y miró por encima. Sus niveles de alcohol en sangre a su llegada eran de 0,3 y ahora habían bajado significativamente a 0,18. Senjuro-kun, por favor sé honesto conmigo. Ella dijo y él la miró a los ojos. Tu padre dejó de beber sin consultar. Parpadeó ante esto e inclinó la cabeza hacia un lado confundido antes de responder. Cuando encontré a mi padre, no había nada cerca de él y su aliento no olía a sake, Kochou-san. Así que estaba sobrio antes de que lo encontraras. No es de extrañar que su cuerpo esté pasando por un momento difícil. Renunció sin decidir discutir el asunto con nadie. Ella dijo y devolvió el portapapeles, sonriéndole. ¿Tienes alguna idea de por qué eligió hacerlo, Senjuro-kun? Ha estado bebiendo durante bastante tiempo. La mirada de Senjuro se detuvo en su padre antes de negar con la cabeza, claramente incapaz de responder a la ira. Lamento no saberlo, Kochou-san, creo que mi padre habló con Ami antes de partir a su misión. Él respondió y ella asintió, caminando de regreso hacia la puerta. Gracias por la información, Senjuro-kun. Haré que una de las chicas te traiga la cena. Ella dijo y abrió la puerta, saliendo antes de que él la llamara nuevamente. Kochou-san. Él llamó y ella se detuvo para volverse hacia él, viéndolo un poco nervioso por alguna razón. ¿Podrías decirle a Takada-san que me traiga mi cena? El shock cruzó sus rasgos brevemente, sin esperar que él supiera el nombre de una de las chicas que tomó bajo su protección. ¡Qué interesante! Ella sonrió ante esto mientras el shock se disipaba muy rápido y respondió. Claro, Senjuro-kun. Me aseguraré de que te lo entregue pronto. Él sonrió ante esto y se inclinó ante ella, agradecido por ser tan amable, y dijo. Gracias, Kochou-san. Una vez que salió y cerró la puerta detrás de ella, entrecerró los ojos y no pudo evitar pensar que tal vez Rengoku Shinjuro no era el único que sospechaba. Nota final. ¡Qué viaje tan salvaje! El próximo capítulo será un poco más sincero e incluso profundizará más en el pasado de Shinjuro. Espero que lo hayan disfrutado.